Entraron la gente en pánico. De lo que sabemos, mínimo 8 personas murieron en la Tacunga. Hoy en día podemos decir, esto que pasó en ese tiempo va a repetirse. Pero ¿qué pasa con esta significativa grande erupción? Es que se forma una enorme columna eruptiva. El país del Ecuador es el número 1 de la más alta tasa de cáncer de tiroides del planeta. Y eso es por ceniza volcánica. Es un supervolcán, no hay ninguna duda, porque tienen una forma de definición que caracteriza justamente a Chalupas como un supervolcán. Es el 9º más peligroso volcán del planeta. Tenemos, después de 2 horas, Quito desaparece completamente con más de 15 metros de material. El país de Ecuador, como lo conocemos con la vida, desaparece completamente. Calvo y Claro. Esta es la 4ª entrega de Calvo y Claro. Y durante los últimos días he recibido montones, pero montones de sugerencias a abordar, de temas a abordar en Calvo y Claro. Y han estado dirigidas especialmente a la temática geológica, vulcanológica del Ecuador. Ecuador es un país altamente sísmico y altamente volcánico. Está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y existen un montón de cosas más que yo no entiendo porque no estudié aquello. Y hay muchas personas en diferentes sitios en Europa, en Estados Unidos, en fin, que me preguntan, oye, ¿por qué pasan estas cosas en Ecuador? ¿Por qué pasa tanto esto en Ecuador? Pues bien, llegó el momento. Me comuniqué con él y muy gustoso accedió a conceder esta entrevista para todos ustedes. Estoy muy agradecido de Teófilos Tulqueridis, geólogo de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en el Ecuador. Bienvenido, Teófilos. Muchas gracias, un placer y honor estar aquí hoy día contigo. Para mí es el honor y para todos nuestros espectadores porque sin dudas le conocen. Mucha gente le conoce, no solo en el Ecuador, en montones de lugares y acuden a su contenido para conocer un poco sobre este país que en cuanto a extensión territorial es pequeño. Sin embargo, tiene una actividad sísmica tremenda, una actividad volcánica tremenda. Y vamos a arrancar por ahí, Teófilos. Estuvimos un año en vilo, estuvimos un año a la expectativa con ese monstruo que tenemos a escasos 40 y tantos kilómetros de la capital, que es el volcán Cotopaxi. Ahorita ese volcán está aparentemente tranquilo. ¿Qué está pasando realmente cuando ese volcán nos amenazó tan fuertemente? ¿Qué está pasando ahora? Muy bien, era también antes tranquilo, pero alguna gente exageró justamente por razones, supongo, económicas. Se exageró la peligrosidad del volcán. No quiero decir que no es peligroso, pero no es en este momento. Cuando tenemos datos de un volcán, cuando hacemos observaciones, vigilancia, cuando tomamos muestras del volcán, sale del cráter, sale de algún otro lado, en forma de gas, en forma de algún líquido, lo muestramos y podemos ver qué está pasando. Por lo tanto, desde el inicio dije yo claramente que el volcán es tranquilo, es una fase hidrotermal, agua caliente, nada que ver con el magma. De lo que se expulsaba también hacemos una evaluación, con eso también tenemos un muy buen indicador que está pasando. Y del material que lo llamamos comúnmente ceniza, tenemos el mejor microscopio del país y de la región en nuestra universidad. Por lo tanto, en la hora que sale el material ya tenemos una evaluación. Los otros que pagan millones de dólares y vigilan y monitorean el volcán mandan sus muestras a Francia y después de 8 o 9 días tienen alguna idea. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente una primera visión que está pasando con el volcán y podemos decir lo siguiente, que la ceniza que salía de este volcán, el material que sale del conducto y del cráter, es viejo material. No hay magma fresco, no hay magma juvenil como lo llamamos. Por lo tanto, no existía en ningún momento ningún peligro para la ciudadanía al norte, oriente, sur y occidente del volcán. Por lo tanto, dijimos claramente que no hay que preocuparse en ninguna forma del momento de este tipo de actividad del volcán, que visiblemente sale algún humo, algún vapor de agua, pero no solamente es esto, vapor de agua. Y lo mismo pasó en 2015 y también allá dijimos no va a pasar ninguna catástrofe. Cuando no hay una fase eruptiva, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que no hay grandes erupciones, explosiones, que no habrá flujos de lava,
que no habrá flujos piroclásticos y mucho menos flujos lajáricos, los famosos flujos de lodo que podían matar decenas de miles de personas. Eso lo dijimos. Sin embargo, a pesar de toda nuestra vigilancia, a pesar de nuestro pronóstico, de nuestra evaluación, los que monitorean haber visto flujos piroclásticos, dije, es imposible. Y advirtieron a la gente entraron en pánico, murieron gente. Hablamos del 14 al 15 de agosto de 2015. En 14 de agosto pusieron alerta amarilla. En el 15 de agosto, un sábado de la mañana, supuestamente que vieron algo que no existe, que no podía existir de nuestra evaluación, pero lo vieron, supuestamente. Entraron la gente en pánico. De lo que sabemos, mínimo 8 personas murieron en la Tacunga. Horas más tarde dijeron que no hubo tanto esto, pero era muy tarde, la gente ya murió, claro. Hubo mucha gente en pánico, mucha gente dejó desde entonces su negocio, entró en ser traumatizado, y todo esto porque podemos decir que hubo una evaluación totalmente incompetente. No es la primera ni la última vez, esto pasó varias veces, lamentablemente. A ellos que deberíamos confiar con su criterio de decirnos qué está pasando con el volcán, no tiene idea de los volcanes. Lo interesante se llama Instituto Geofísico. En 41 años de su existencia, nunca trabajó allá un geofísico. Y podemos chequearlo, podemos llamarles y preguntarles, ¿quién de ustedes tiene un grado en geofísico, una maestría, un doctorado? Nadie. Es decir, a la final, un chiste. Teófilo, me sorprende por lo que me está diciendo, porque en las redes sociales circuló una cantidad de información en esos días y lo comprendo, ¿no? Perfectamente, entiendo por qué se generó ese pánico en la ciudadanía. Pero sí existe una realidad desde mi apreciación, y es que el volcán Cotopaxi es uno de los más peligrosos del continente, ¿no es cierto? E incluso del mundo. ¿En qué consiste esa alta peligrosidad del volcán? Porque, por ejemplo, nosotros estamos a 40 y tantos kilómetros del volcán Cotopaxi y, según tengo entendido, ese volcán nos puede afectar aquí, incluso en una gran erupción. ¿Dónde radica la peligrosidad de este monstruo? Nosotros en geología tenemos un lema que significa mucho para todos. Es reconstruir el pasado para predecir el futuro. Por lo tanto, cuando vamos al campo y veamos los depósitos en las paredes o hacemos excavaciones para ver perfiles de depósitos de tiempos pasados, de eventos eruptivos pasados, obviamente tenemos una otra percepción de esto que pasa con el volcán Cotopaxi. Tenemos una forma de leer la tierra, como otros lean libros o como los no videntes con sus manos, con sus dedos, pueden leer algo diferente. Nosotros leemos la tierra. Y así, con diferentes tipos de estudios muy sofisticados, muy extensos y detallados, podemos decir que el volcán es muy peligroso. Y no solamente de esto que leemos, también de algunos testimonios del pasado. Tenemos testimonios de los últimos más o menos 500 años desde la llegada de los españoles, pero nosotros podemos leer mucho más allá desde la llegada de los españoles. Por lo tanto, la última vez que pasó algo muy grave, que es justamente el 26 de junio de 1877, 140 y pico años atrás, bueno, hoy en día podemos decir esto que pasó en ese tiempo va a repetirse. Pero no solamente esto que pasó la última vez, tenemos 4 eventos eruptivos muy fuertes de los últimos 500 años y 15 más de los últimos 2.200 años. Es decir, podemos decir que en los últimos 2.200 años teníamos 19 grandes catástrofes con el volcán Cotopaxi. Y de lo que sabemos, el alcance es hasta la ciudad de Quito, en cierta forma, por supuesto, el Valle de los Chillos, por supuesto, el Valle de la Tacunga y también al otro lado, en el oriente, hacia Puerto Napo. ¿Qué pasa entonces con ese volcán? ¿Y por qué dije 26 de junio? Porque era el día. Y ahora vamos a ver qué está pasando. Voy a hacer una predicción para el futuro. Así se sabe qué pasó en el pasado, cómo yo evalúo del pasado que ha ocurrido y cómo lo transfiero hacia el futuro. Siempre pasan eventos como de 2022, 2023, de 2015 y muchos más que teníamos antes, en los 70s, en los 40s, en 1912 y tantos más que teníamos en los últimos 500 años que la gente apreció y los documentó. Y nosotros, de esto que estamos evaluando, también podemos reconstruirlo. Pero la cosa es la siguiente.
En algún momento, en 3, 5, 8 años, 10 años, quién sabe, tendremos una muy grande erupción. Pero nadie va a morir. Pero la gente entra en pánico, porque tendremos hasta roca incandescente, cenizas en cantidades, los aeropuertos van a cerrar a su funcionamiento, los aviones no pueden transportar nada, ni para importación y exportación, tampoco para turismo, simplemente todo se paraliza, que es a transporte aéreo. Y nadie muere. Y nadie muere. Por el efecto directo del volcán nadie muere. Nadie. Pasa una segunda, tal vez el día siguiente, tal vez 5 días más tarde, tampoco nadie muere. Y nosotros nos acostumbramos. La gente entra en pánico en la primera, la segunda, tal vez en la tercera, pero después dice, ok, es una foto, es una molestia, la gente se queja de la ceniza que está en sus hogares, pero no pasa nada más que esto. Y la gente se acostumbra. Vamos a tener alertas de cualquier tipo de color, porque ellos que vigilan o monitorean los volcanes no tienen idea qué hacer y cómo hacerlo. Y de allá se queda todo así. Y la gente se acostumbra. Pasan 3 meses, pasan 4, 5 meses, y de allá 5 o 6 meses, tal vez en un día nublado, tal vez en tiempos de la oscuridad de la noche, ocurre una erupción más grande que las 20, 30 anteriores. Pero nadie lo aprecia así, porque el sonido es el mismo, tal vez ni siquiera podemos verlo. Pero ¿qué pasa con esta significativa grande erupción? Es que se forma una enorme columna eruptiva, que en algún momento se va a colapsar, y cuando se colapsa se colapsa con esto que está presente, gas, ceniza y rocas, todo muy caliente, y forma flujos piroclásticos, flujos de altísimo calor, hablamos de más de 600, 700 grados centígrados, que tiene una sumamente grande velocidad, de más de 500 kilómetros a la hora. Y este flujo piroclástico tampoco no mata a nadie, pero puede, y esto es el problema, deshilar parte de los primeros 10 metros del glaciar. Y aquí tenemos un exceso de agua. ¿Y el agua qué hace? Sigue la gravedad y lleva las rocas que está a su alrededor. Y con lo tanto, con el agua, con el hielo, con las rocas, con la ceniza, con todo lo que está aquí presente, sigue los drenajes naturales y se va al norte, al oriente y al sur del volcán, porque ya están las direcciones de catástrofe de esos flujos de lodo que se llaman lahares, a través de una expresión de Indonesia, lahar. Y esto ya ha ocurrido, y esto mató mucha gente muy lejos del volcán. Que está cerca del volcán no le pasa mucho, porque simplemente allá la gente no vive. Pero la gente vive encima y al lado de los ríos como Cutuchi, Saquimalas, Barrancas, Alaques, Río Pita, Salto, Santa Clara, Guayabamba, Esmeraldas, Puerto Napo. Entonces hablamos de Río Napo, donde está Puerto Napo. Hablamos de 3 direcciones donde con diferentes volúmenes este material llega, a veces con alta velocidad, puede llegar hasta 70 kilómetros de hora, tiene mucho material. En el caso del norte tiene hasta 54 millones de metros cúbicos, que llega en media hora alrededor de San Colquí. Tenemos hacia el sur en 90 minutos ríos con más de 150 millones de metros cúbicos que llega allá. Tenemos el doble de esto, hasta 300 millones de metros cúbicos, que se va a Tambo y Daboyaco y se va hacia el río Napo, hacia Puerto Napo, que llega allá en 4 horas y media. Y esto es que sabemos que va a pasar, sabemos exactamente los peores escenarios que pueden ocurrir, y por lo tanto de esto estamos advirtiendo a la gente. Es decir, reconstruimos las catástrofes del pasado para decir cuál es el alcance de catástrofes del futuro. Y esto no hay ninguna duda que va a pasar, porque el volcán tiene actividad recurrente, que en promedio de esto que sabemos de los últimos 2.200 años es de cada 117 años. Pero ahora pasaron 147 años. Es decir, estamos mucho más allá del promedio. Sin embargo, el volcán no funciona con reloj. Solamente en esos últimos 500 años tenemos tan cortos tiempos como 20 y pico años y tan largos tiempos como 200 y pico años. Es decir, estamos todavía más allá del promedio, pero dentro del rango del menor y mayor tiempo de recurrencia. Y esto va a pasar, no hay ninguna duda. La ciudad de Quito, ante una gran erupción como la que planteas, Teófilos, la ciudad de Quito, ¿de qué manera se vería afectada con una erupción? Estamos hablando de un nivel
5 o 4 o algo así. Cuatro por allá, Por ahí. cuatro, más que todo, cinco es algo bastante raro, que también ha ocurrido 2 veces en los últimos 4.600 años, pero en ese sentido esto no es por delante, por varias razones que mejor los explicaría con gráficos, pero en el caso de un 4, si ocurría de nuevo como en 1877, ¿qué podemos esperar para Ciudad de Quito? Es más que todo ceniza. Ceniza. ¿Y qué podemos hacer? Nos quedamos en la casa, cerramos las puertas y las ventanas y no pasa nada. Ya casi nada, porque sí hay algunas cosas que también estamos estudiando, que es que a la afectación hacía más que todo los tiroides. Claro. El país del Ecuador es el número 1 de la más alta tasa de cáncer de tiroides del planeta, y eso es por ceniza volcánica. Entonces hay que quedarse en casa, hay que esperar primero lluvia y después ya estamos un poquito más tranquilos. Entonces, esto es una de las cosas que puede pasar en extremos eventos que no significa tanto ceniza, pero más gas. Podría ocurrir una ligera lluvia ácida, que normalmente la conocemos de áreas industriales, pero también en área natural esto ha ocurrido y están también cosas que podríamos esperar con el volcán Cotopaxi. Gas mismo puede llegar a varias partes alrededor del volcán, pero no en cantidades que matar gente, afectarles sí, pero no para matarles. Por lo tanto, para Ciudad de Quito deberíamos decir que la única afectación directa o como indirecta sería ceniza, precipitación de ceniza, caída de ceniza, también podemos llamarlo así, pero no más que esto. Es decir, en Quito mismo nadie moriría por la actividad volcánica del Cotopaxi. A su alrededor sí, pero encima de la plataforma de Quito, eso que conocemos como la ciudad, nada. Cuando dice alrededor, se refiere a la Tacunga, te refieres al Valle de los Chillos, esas zonas que están en áreas de influencia directa. Sí, en este caso, después de una catástrofe que ocurriría de flujo de lodo, que llegaría primero Salto, Pita, Salto entra en el Pita, después el Pita en el sitio que se llama La Caldera hace un salto, entra un río que nace del volcán Pasochoa, y en esta forma paralelamente el río Santa Clara y el río Pita están cargados con este flujo de lodo, se encuentran de nuevo alrededor del San Luis Shopping, de ella sigue hasta Río Guayabamba, Armenia, bueno, pasa Armenia, pasa Tumpaco, pasa Cumbayá, entra en Río San Pedro allá y de allá a Río Guayabamba y de allá a Río Esmeraldas hasta que se desemboca en el Océano Pacífico. Teófilos, tu presencia aquí en Calvo y Claro es fundamental, ya te comentaba, porque hay mucha información oficiosa circulando por la calle que genera muchas expectativas en torno al volcán Cotopaxi. Pero ahora dejemos al volcán Cotopaxi de lado para irnos a temas muy relacionados, pero abandonémoslo un ratito. Estuvimos 1 año y pico con él arriba, ya vamos a dejarlo un rato libre. Teófilos, la distancia promedio, según he estado leyendo, que existe en el territorio ecuatoriano entre volcanes, ronda los 12 kilómetros o algo así, o 20 kilómetros. La distancia promedio entre volcanes, ¿no? Esto quiere decir que Ecuador está casi que, digamos, sobre una caldera de magma o algo así, ¿no? Porque si hay un volcán allí, otro aquí tan cerca y otro allá, me imagino que todo aquello que existe debajo de estos volcanes, de una forma, tal vez no están interconectados, o lo están. Eso quisiera que nos lo dijera usted. ¿O cómo es eso? ¿Cómo funciona eso debajo del Ecuador? Porque mucha gente, cuando estaba el volcán en su movimiento, en su demostración de que es un volcán en erupción, mucha gente decía, pero es que estamos encima de una caldera de magma en el Ecuador. En cualquier momento va a brotar esto por cualquier lado. ¿Es así? No y sí. Voy a explicarlo. Tenemos aquí en Ecuador un país tan chiquitito que es menor de extensión de Texas, un estado en Estados Unidos, de los 50 y pico que tienen allá. Pero aquí tenemos los 3 diferentes tipos de fronteras de las placas presentes. Cuando las placas se alejan, la divergencia. Cuando se chocan, la convergencia. Cuando se tocan y se mueven en direcciones opuestas, la transcurrencia. Y existen 4 ambientes geodinámicos, los 3 que dije de las fronteras de placas y puntos calientes que tenemos en Galápagos. Es decir, es un país sumamente interesante, un paraíso realmente para geólogos y gente que trabaja en geodinámica como yo.
Por lo tanto, la interacción entre las placas es súper interesante y de esto podemos explicar por qué tenemos tantos volcanes. Tenemos más de 3.000 volcanes solamente en Galápagos. La mayoría extintos. Tenemos unos 17 activos allá. Desde el mar llega una placa oceánica, una delgada placa oceánica, que se choca contra la placa que es bastante gorda, continental, y debido a que esta placa oceánica es más densa, se bucea debajo del continente. Entra en alto calor del manto, se derrite material y alguna parte se queda como parte del manto superior, pero otra parte que es menos densa surge y muchas veces transcurre la gorda corteza continental y forma volcanes. Es decir, por tanto tenemos esta alineación nor-nororiente, sur-suroccidente de todos los volcanes del Ecuador continental, que son más de 250, es que tenemos el mismo origen, la placa oceánica llamada Nazca, que se bucea debajo de dos placas continentales, que es la placa sudamericana y la placa caribeña. Lo que surge a la superficie es del mismo origen. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos una interconexión. Sí, el inicio-origen es el mismo. Sin embargo, cada volcán tiene su propio sistema magmático que es totalmente independiente de los otros. Es decir, si un volcán se reactiva, no significa que el otro también se prende y tendremos aquí una reacción en cadena. Así, como dije, tenemos más de 250 volcanes, de cuales sabemos que tenemos 19 activos, algunos súper peligrosos, mucho más allá de esto que es Cotopaxi. El volcán más peligroso del planeta se llama Yellowstone y está en Estados Unidos. En esta escala que referiste, que es el índice de explosividad volcánica, es un 8. El único volcán en el planeta que tiene un 8 y es activo. Yellowstone. Un décimo de este potencial tenemos aquí en el Ecuador. Un volcán totalmente plano, que es un 7, que es el volcán Chalupas. Claro, Chalupas. Es un volcán que mucha gente está encima y dice, ¿y dónde está el volcán? Porque solamente ve una superficie, una morfología plana, pero esos son los más importantes en el respecto de peligrosidad. De allá tenemos varios que tienen 6, como por ejemplo el segundo más peligroso volcán. Por si acaso, Chalupas es el más peligroso del continente, de todo Sudamérica. De todo Sudamérica. Tenemos otra cosa más, que también es muy interesante, que es ecuatoriana. Tenemos el volcán más activo de las Américas, incluyendo las islas de Hawái, Norte, Centro y Sudamérica, es el volcán Sangay. ¿En es serio? el más activo. Es el tercer más activo del planeta, el más activo de las Américas. De esta parte del mundo es el más activo. Tiene cada 5 a 20 minutos, ahora un poquito más. Obviamente es más frecuente que los años antes del 2020. Tenemos cada 5 y pico minutos tenemos una erupción. Entonces aquí tenemos realmente magma que sale, flujos piroclásticos, ceniza, lo que sea. Es un volcán realmente espectacular. Para mí el más bello de todos. Y el más interesante. Entonces tenemos varios de tipo 6, que es el segundo más peligroso volcán de Ecuador, es el Purulahua, que es aquí al norte de Quito. El tercero es el Quilotoa, en la provincia de Cotopaxi. El cuarto es el Cuicocha, que mucha gente se va allá de paseo y toma el barquito, hace el paseo allá. Ya ellos, digo siempre, no están en la boca, están ya en la garganta de un cocodrilo. Realmente es un volcán que es activo y se atreven de irse realmente al centro donde salen las burbujas, que son fumarolas sublagunares. Tenemos el quinto volcán, aquí tenemos una disputa entre el Sumaco y el Cotopaxi. Y también tenemos un otro volcán que también le posicionaría antes de Sumaco y antes de Cotopaxi, que es el Soche, que casi nadie lo conoce. La Bonito, un poquito más al norte, que el Chaco hacia la frontera con Colombia. Y de ahí tenemos varios más, Tungurahua, Pichincha, hasta los menos ofensivos, que son, por ejemplo, el Antizana, el complejo volcánico Antizana, el Sangay mismo, los volcanes del norte que compartimos con Colombia, que es Chiles y Cerro Negro de Mayashker. Así tenemos varios volcanes muy interesantes, muchos no reconocidos como volcanes porque la gente nunca les ve en actividad, no conoce su historia. Mucha gente dice también que Chimborazo es solamente una montaña, no es un volcán activo, igual Cayambe y otros más, ¿no? Chachimbiro, donde tenemos aguas termales. Tenemos muy interesantes volcanes aquí en el país, como dije y voy a repetirlo, y no solamente para geodiversidad. El país de Ecuador, por su geodinámica, es un país espectacular, realmente un paraíso para gente de mi profesión. Por supuesto, es como
Está como pez en el agua. Hoy, más allá, más allá. Teófilos, mencionaste un volcán que recibe muchos cuestionamientos en redes sociales, que es el Chalupas. Al Chalupas se le puede considerar con ese término que no sé si es oficial o si es popular de supervolcán. Es un supervolcán, no hay ninguna duda, porque tienen una forma de definición que caracteriza justamente Chalupas como un supervolcán. Es el noveno más peligroso volcán del planeta, el más peligroso del continente, y no hay ninguna duda que es dentro de los 30 y pico que tenemos de supervolcanes, sí. Una erupción del Chalupas significaría un cambio radical en la vida tal y como la conocemos en el Ecuador y en gran parte del continente, ¿no? Prácticamente se acaba la vida en el Ecuador. Ha hecho una reconstrucción en muchas conferencias magistrales. Explico qué va a pasar cuando se reactiva el volcán y debo decir desde el inicio, esto no va a pasar en nuestras vidas. Es decir, van a pasar 30, 50 mil años hasta que se reactiva en forma fuerte como pasó unos 200 mil años atrás. ¿Por qué? Cuanto un volcán más peligroso que es, menos recurrente es su actividad. En el caso de Chalupas, si se reitera su actividad, ¿qué pasa? Es lo siguiente. Primeramente se hace una gran erupción, pero no tan grande como que llega después de algunas horas. Se hace una fisura, sale una erupción, más de 100 metros de piedra pómez se deposita encima de la misma caldera, de supercaldera y mega caldera que tenemos allá, de este supervolcán. Después se hacen más fisuras y salen varias erupciones que se reúnen con la grande y ahora empieza de irse en la forma lateral a los costados. Por lo tanto, en menos de una hora prácticamente desaparece la Tacunga debajo de más de 50 metros de material muy caliente, súper caliente. Es una piedra pómez súper caliente que casi como fluye, no vuela, no son esas piedritas redondas que conocemos de Cotopaxi, por ejemplo. Es una diferente forma de posición que se llama ignimbrita, que se vean las canteras justamente en el sur de la ciudad de La Tacunga, de Cemento Chimborazo y otros que están allá sacando este material que es muy valioso. Tenemos después de 2 horas Quito desaparece completamente con más de 15 metros de material. Es decir, cuando digo desaparece, los edificios van a existir, pero es tanto calor y tanto material que la gente se evapora. No se hacen esperanzas que apareceremos como en Pompeya, así algunos moldes de gente. Nosotros desaparecemos, que se queda, son gafas metálicas, dientes falsos, anillos, esto. El resto desaparece completamente evaporándose a través del alto calor. En 5 horas tendremos más de 3 metros de ese material en la costa. Esto hemos calibrado en Manta, en Puerto Viejo, en esos sitios. Todo tipo de la vida desaparece. Después de unas 30 horas se precipita ceniza en Galápagos. Nadie muere en Galápagos. Tampoco nadie en Miami. Los últimos ecuatorianos serían de Galápagos, de Miami, de Italia, de España, de Estados Unidos. Pero el país de Ecuador, como lo conocemos con la vida, desaparece completamente. También 1/3 de Colombia, 1/10 de Perú. Esto es el área de catástrofe, de desastre, de un apocalipsis de verdad que ocurriría si se recuperaría la actividad del volcán Chalupas. Ahora, el volcán Chalupas, como bien decías, Teófilos, van a pasar un montón de años. Sí, no pasa en nuestras vidas. Es imposible prácticamente. Vayamos ahora, Teófilos, de los volcanes a los tan recurrentes sismos en Ecuador, terremotos. Ecuador tiene una historia sísmica enorme. Terremotos trágicos como el de Riobamba, el de Ambato, el de Ibarra, el de la costa ahora del 2016, el de Manabí, en fin. Y esto va a seguir ocurriendo de por vida. Sí. ¿Por qué ocurren tantos terremotos? Yo siempre le digo a la gente, no, lo primero es que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, pero de ahí para allá no sé nada más. ¿Por qué ocurren tantos terremotos en Ecuador? ¿Ocurre igual allí al lado, en la casa del vecino en Colombia y en la casa del vecino en Perú? ¿Ocurre igual estando aún en el mismo sitio? Sí, sí. De lo que tenemos entre todo el alrededor del Pacífico,
es que tenemos un proceso que es justamente este buceo de una placa debajo de la otra, pero muchas veces, como pasa justamente también aquí en el Ecuador, tenemos encima de las placas algo más, que son los volcanes que se traen desde Galápagos. Entonces, este movimiento no es tan suave. Aquí tenemos obstáculos que paran o frenan por un rato la placa y después en forma vehemente, abrupta, se mueve y por tanto tenemos un desplazamiento vertical del agua y así tenemos maremotos, generación de tsunamis y obviamente terremotos en la costa. Esto que pasó en 2016 era justamente esto. Pero tenemos algo más, que no es tanto en Perú, pero sí en Colombia y sí también en Venezuela, que es que tenemos también en la parte continental dos placas continentales que se mueven en direcciones opuestas. Y en la conexión entre estas dos tenemos una mega falla, la única en el mundo. Tenemos 5 fallas grandes, la más famosa obviamente en Estados Unidos, la falla San Andrés. Tenemos en Turquía otra, tenemos en Nueva Zelanda otra, pero la única mega falla que ocurre y se origina desde el Golfo de Guayaquil, cruzando nuestro país por completo, también Colombia por completo, en gran parte de Venezuela, es la mega falla Guayaquil-Caracas. Y así se ve claramente. Desde Guayaquil hacia Caracas se corta el continente sudamericano en la placa sudamericana y la placa caribeña, y todo que está muy cerca de esta falla, como en el caso del falla San Andrés, cuando se mueve en forma parcial en alguna parte de esta larga falla, obviamente tenemos muy catastróficos terremotos. Lo que ocurrió en 1797 en Riobamba, que se destruyó completamente la ciudad, lo que pasó varias veces, pero la más conocida forma es la última, unos 75 años atrás, exactamente en agosto de 1949, en Peleliu Ambato, lo que pasó varias veces en Quito, lo que pasó que destruyó completamente Ibarra en 1868, es a través de esta falla, mega falla que conocemos. Lo mismo ha ocurrido en Armenia, en Colombia, en 98, si recuerdo bien, o 99, y allá también varios más que han ocurrido en los 70s, por ejemplo, en Caracas, y varias veces más en la parte histórica, son el producto de un abrupto movimiento de este frontera placa transcurrente. Alguien diría, también pasa esto en otras partes del mundo y no mueren tanta gente como aquí. Si tomamos el mejor preparado país, que es en este caso, por ejemplo, Japón, ellos construyen de ley en forma sismorescente. Eso no significa que no hay, también hay abejas negras. Lo que pasó justamente unas 2-3 semanas atrás era esto, que teníamos también colapsos de edificios en Japón, que creemos siempre todo está bien. No todo está bien. La mayoría sí, pero no todo. Un 7.6 que pasó allá, que cobró más de 140 vidas, aquí sería peor. Porque en 7.6, aquí tenemos 7.8, que pasó sábado de la noche y tenemos mucha suerte, murieron solamente 700 personas. Podría ser peor. Por lo tanto, aquí tenemos una interacción de diferentes placas, como también pasa en otros países, pero aquí, lamentablemente, porque no estamos bien preparados, porque no tenemos una implementación de una cultura preventiva y tampoco no respetamos los muy buenos leyes y reglamentos cómo hay que construir. Por lo tanto, aquí mueren más personas cuando pasa hasta algo menor, como en Balao el año pasado. Claro. Qué lamentable, muy lamentable. Teófilos, esta falla o megafalla, como la mencionaste, que sale en Guayaquil, se llama Guayaquil-Caracas. Mega falla. Ajá, megafalla. ¿Esta falla por dónde pasas? ¿Pasa cerca de Quito? Pasa debajo de Quito. Ah, por Quito debajo de Quito. está encima de esta falla. Ahí está el problema. ¿Cuál es el testimonio visual que podemos tener o referente visual para saber dónde estamos? Muy bien. Creo que cada uno de nosotros conoce, si vive aquí en Quito y quiere bajar al Valle de Tumbaco, por ejemplo, Ajá. Estamos prácticamente cruzando este falla. La plataforma de Quito está elevada debido de otras dinámicas, pero prácticamente donde está el límite de Zambisa, de Nayón, de Batán, prácticamente allá al otro lado que está bajándose es justamente el corte de la falla. Sí podemos visualizarlo más que todo. Se hace una forma de desvío, también tenemos en otro lado de la misma falla, es un lineamiento más que todo que cruza nuestro país y Colombia y Venezuela, y aquí en Quito dicen o hablan de falla de Quito que no existe,
La falla de Quito no tiene este nombre, son 3 fallas, que es Lumbicí, Pomasqui y Guayabamba, que son 3 diferentes fallas que siguen el lineamiento, que son fallas de segundo orden. De primer orden es la mega falla y se rompe en 3 pequeñas, y de eso tenemos miles de muy pequeñas fallas. Justamente en este sábado voy a salir con mis alumnos hacia Guayabamba, porque es un paraíso de fallas geológicas que podemos tocarles y verlas y cómo sean desplazadas. Es un buen ejercicio práctico para mis alumnos. Justamente esto enseño como fallas de tercer orden o cuarto orden que se vean en las carreteras a través del cortes de las paredes. Por lo tanto, prácticamente todos que están cerca del Lumbicí, todos que están cerca de Pomasqui, todos que viven encima de Guayabamba, están viviendo encima de la mega falla Guayaquil-Caracas. O sea, la González Suárez es el límite también allí en esta zona. Exactamente. Estaba analizando justamente por dónde va todo. Es la misma morfología, exactamente, Claro. exactamente. Estamos viviendo encima de la megafalla Guayaquil-Caracas. Y esta megafalla puede provocar aquí en Quito un terremoto de altas magnitudes. Sí, y eso es también una cosa que yo lo expliqué cuando coorganicé un congreso de Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha en 2010, cuando yo les enseñé fotos de campo donde les enseñé con el conocimiento que está pasando, por ejemplo, en Chile. En 2010 teníamos un gran terremoto de 8.8, al cual la tierra se movió por casi 3 metros. Las fallas geológicas se movieron por 3 metros. Y les enseñé una falla en Zambisa, en cual tengo una falla que se ha movido por casi 6 metros. Por lo tanto, yo dije, aquí tenemos testimonios que podemos leer la tierra, como dije al inicio de la entrevista, que nos enseñan qué ha ocurrido en el pasado. Y dije que en Quito, en tiempos antes de la llegada de los españoles, teníamos movimientos entre 8 y 9 en la escala de Richter. Altísimos. Altísimo. Ahora, a pesar que enseño fotos entre Chile y fotos de Ecuador, de Quito específicamente, mucha gente lo vea y no quiere creerlo. Y dice, no, esto no hay, no existe, lo que sea. Bueno, nadie es profeta en su propia tierra, pero pasa lo siguiente. Tenemos 2 mega obras desde entonces. Una ejecutándose a través de canadienses y estadounidenses, que es el nuevo aeropuerto de Quito, allá por Tababela. El otro ejecutándose entre ingenieros brasileños y después españoles, que es el metro de Quito. Ambos grupos sucedieron a mis estudios y construyeron, por tener un seguro, que vale la pena llamarlo seguro, para que sus obras resisten, en el caso de aeropuerto, 9 grados y en el caso de metro, 9.2 grados. Pregunto a ti, ¿son tontos para implementar material que no es necesario? Si no existe esta amenaza latente, ¿harían esto? Por supuesto que sí. ¿Ellos qué han hecho? Se fueron al campo como yo, tomaron mis indicaciones y vieron que claramente algo fuerte puede pasar. Y si yo construyo algo que me cuesta centenares de millones de dólares, tengo de asegurarlo, porque si pasa algo, el seguro me revuelve toda la inversión. No. Por lo tanto, se aseguraron que su obra resiste 9 grados o un poquito más. O sea, podemos transitar con tranquilidad por el metro de Quito, que no hay peligro. Metro de Quito y aeropuerto de Quito son los sitios más seguros de toda la ciudad. Ya escucharon, amigos quiteños. Los sitios más seguros de la ciudad, de la capital de todos los ecuatorianos, son el metro de Quito y el aeropuerto, que fueron construidos teniendo en cuenta estudios realizados por el geólogo Teófilo Tulqueridis, que me acompaña en el día de hoy. La base. Yo no trabajé en esto, sí sería muy rico trabajando con ellos que han hecho aeropuerto como el metro. No, yo ayudé en el metro, era en un momento involucrado, pero para otro asunto, pero la base prácticamente los puse yo. Claro, eso es lo más importante. Teófilos, estamos en pleno siglo XXI y tal y como yo me pregunto en muchas ocasiones, con tantos avances que ha tenido la ciencia, ¿cómo es posible que aún tengan que hacerse estos exámenes en el estómago, que tienes que introducirte una manguera, en fin, ¿por qué cosas tan invasivas, no? Y esa pregunta la traspolo a el caso de los terremotos.
pleno siglo XXI. Estamos viajando por el espacio y no se ha logrado crear algo o se ha inventado algo o se ha descubierto algo que pueda predecir los terremotos. ¿Por qué? Yo diría que sí. Y en este caso hubo obviamente gente que contradicen, pero tenemos los datos, es decir, chequea los datos, simplemente ya, no me molestas, queja cuanto quieras, pero chequea los datos. En el caso del terremoto del 16 de abril de 2016, nos ocurrió algo muy curioso, algo realmente espectacular que yo mismo dije, ¿cómo es posible? Y pasa lo siguiente, en el caso de un año antes, debido a la reactivación del Cotopaxi en forma visible, teníamos humo que salía cada rato. Me llamaron de una compañía que hace un fantástico acero que se llama Nova Acero, allá en Lazo, cerca de La Tacunga. Y ellos instalaron unos instrumentos que no es ninguna cosa de novedad. Esto conocemos decenas de años, que son contadores de Geiger, es decir, que miden la radiación. Y ellos lo han hecho en tal forma que cuando entran los trailers con chatarra, tienen que pasar una forma de túnel, que es como una tabla de surf aquí, una aquí en el techo y otra aquí, que ellos están viendo si hay algo radioactivo entre la chatarra. Porque si llevan esto radioactivo y quieren derretir la chatarra para sacar nuevo acero, podría ocurrirse una explosión. Por lo tanto, tienen que averiguar qué está pasando. Con esos contadores de Geiger, pasa o no pasa un tráiler, ellos miden cada minuto la radiación del ambiente. Y ellos vieron algunas anomalías. Y me dicen, tal vez es esto algo que ver con el Cotopaxi. Puede ser que están prediciendo o al mismo grabando las erupciones del Cotopaxi. Dije, puede ser, no sé, vamos a ver. Chequeé los datos y dije, nada que ver con el Cotopaxi. Que se subió la base de 5.900 entidades a 6.200, eso sí tiene algo que ver con Cotopaxi, pero más que esto no. Pero vi algunas anomalías y dije, seguramente son algunos temblores o terremotos, y yo dije en forma lógica, cuando pasa un temblor, se abre la tierra, sale gas en la parte interior y eso se registra con esos instrumentos. Y me dicen, si quiero yo los datos, dije, pueden darme, pero yo no veo, bueno, voy a chequear qué está pasando. Y veo que aquí algo anda mal. Y dije, yo recuerdo aquí un pequeño terremoto, un temblor, pero esto pasó después de esta anomalía. No, seguramente me dieron tiempos mundiales y por lo tanto no se coincide con esto que veo, ¿no? Que veo una anomalía y después de la anomalía hay un terremoto. No, me aseguraron, juraron que los datos son en tiempo real. Dije, no puede ser. Podría ser entonces que tenemos aquí una forma de averiguar antes que pase un terremoto con anomalías de radiación en el ambiente que algo va a pasar. Lo chequeé y dice, es así. Pero les dije una cosa que hoy día aparece un poquito chistoso, pero es así, mis palabras, tenemos tantos testigos de esto, que dije, esto no puedo publicar, porque yo necesito una comprobación, realmente una prueba de fuego que me dice que esto realmente existe. Yo dije, no quiero ser morboso, pero yo necesito un terremoto de 7 punto algo para que puedas ver que realmente esto funciona. Pasan 3 semanas después del último pequeño terremoto que tenemos un 5.3 a algún lado, que también se registró con esos datos, y pasa el terremoto del 16 de abril de 2016. Y se vea que hora y media, 2 horas antes del terremoto hubo una elevación, así una anomalía enorme, y después las réplicas también se veían así, ¿no? Entonces dije, esto voy a publicar, y lo publiqué. Era una sensación. Y me llamaron más gente de afuera del país que aquí dentro del país. Debido a esta publicación también que estaba en varios medios de comunicación diciendo esto pasa, tenemos que estudiarlo más, una cosa que no lo buscamos, pero pasó, tenemos los datos. Me dicen compañeros del Instituto Geológico Militar, tenemos los mismos datos. Y yo creía que tienen otro contador de Geiger para poder comparar las cosas, porque tenemos el seguro que algo va a pasar, pero no sabemos dónde. Es decir, claro, sabemos que va a pasar algo, pero no dónde, por no debemos triangulizar. Ellos dicen, no tenemos datos de radiometría, pero tenemos GPS estaciones totales en todo el país, 42 estaciones, de cuales en el día del terremoto 16 no funcionaron, pero 26 sí. Y todos, 10 minutos antes del terremoto, un GPS es como un navegador, dice estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y ellos miden cada segundo una señal. Dicen estoy aquí cada segundo. Es decir, más de 80,000 datos por día.
10 minutos antes de este nube de los datos, que son muchos hacia allá, se fue para allá y cuando hubo el terremoto se ha movido hasta 1,80 m. Más cercano al epicentro, las GPS, estaciones totales, se movieron más que algunos que estaban por Tiputini o por Macará o por Tulcán. Cuando vi esto dije, esto es una sensación. Mejor de esto que yo tenía. Los datos del Instituto Geográfico Militar me sirven más, porque estos solamente grabaron el 7.8 que pasó. Ni siquiera grabaron en tal forma las dos réplicas que pasaron 18 de mayo del mismo año. Entonces, conclusión. Tenemos al mínimo 2 precursores, estamos atrás de un tercero que vamos a publicar, ojalá en este año, de la ionosfera. Tenemos 2 precursores y señales que nos dicen antes de un terremoto que algo va a pasar. Pero ahora llega un problema. Si yo tengo a través de muchas estaciones el seguro que 10 minutos antes de un gran terremoto algo va a pasar, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Mira, y eso es de idiosincrasia de Ecuador. Vamos a decir que hoy en día, 15 de enero de 2024, hemos instalado a través de ECU 911 un sistema de alerta temprana por terremotos. Y ellos, profesionales como son, nos dicen, asegurándose de todo el terreno ecuatoriano o al menos de los cercanos que están cerca del epicentro, que un terremoto está por ocurrir. Y tenemos 9 o 8 minutos para reaccionar. Más personas van a morir por la alerta que por el terremoto, porque no tenemos la cultura de evacuación o de preparación. Se genera el pánico. Exactamente. Entonces algunos me dicen, tú eres mi pana, solo llamas a mí para que yo pueda tiempo. Me pones en tu WhatsApp, lo que sea. No puede ser eso tampoco. Después dicen, ¿por qué murieron nosotros y no tus amigos? Es también una cosa que no puede ser. Claro, es una cuestión ética, ¿no? Totalmente. Sí. Estamos conversando con Teófilos Tulqueridis. Él es geólogo, entre otras especialidades que tiene, que sería muy largo de contar, pero que muy amablemente, muy humildemente aceptó nuestra invitación para dialogar sobre estas problemáticas tan comunes en Ecuador. Teófilos, ¿Ecuador ha sufrido el embate de tsunamis? Muchos y muy frecuentes. Y aquí te voy a dar unos datos para que la gente se prepara, porque en cada conferencia magistral estoy diciendo lo mismo. Hemos estudiado los tsunamis, lamentablemente, de los testimonios que tenemos, solamente tenemos una historia de 200 años. Yo sé que existe el país en cierta forma desde 500 años, no hablo de declaración de independencia, hablo de terreno aquí, con documentos a través de la gente que escribía de las cosas que han visto. Y no solamente tenemos de tsunamis unos 200 años de documentación, y tenemos un poquito más de varios miles de años atrás de algunos grandes eventos que podemos leer, como dije, a través de excavaciones que hemos hecho en la costa ecuatoriana, más que todo a través de valiosos compañeros como Kevin Chunga, Carlos Martillo y Gloria López, que está en Colombia, y de mí. No hay persona que ha publicado más sobre tsunamis en el Ecuador como yo en toda la historia del país, en forma científica, con rigor de una investigación muy detallada y con revistas internacionales. Y lo que podemos decir es lo siguiente: nadie que trabaja en tsunamis va a negar esto que voy a decir, una declaración, que tenemos en promedio cada 21 años un tsunami en la costa ecuatoriana, y no hablo de los tsunamis que llegan desde Japón, de Costa Rica, de Chile, hablo de los tsunamis que se generan en la costa ecuatoriana, donde tenemos entre 4 y 8 minutos para reaccionar, es decir, casi nada, pero sí puede ser algo. Entonces, el último que ha ocurrido era justamente en 12 de diciembre de 1979, es decir, hablamos de 21, 24, de 45 años de atrás. Entonces, la declaración es la siguiente, que dijimos que con 100% de probabilidad y seguridad, un tsunami en la costa ecuatoriana ocurrirá en esta década, entre 2020 y 2030. Ahora estamos en 2024, cada vez se acorta el tiempo, y no hay ninguna duda que en esta década un tsunami va a impactar alguna parte del centro norte de Ecuador, de la costa ecuatoriana, sí. Es un dato que debe tomarse en cuenta y tomarse medidas al respecto. Sí, y por lo tanto,
como dicen los japoneses, tienen un dicho que dice, después del peor llega el peor. En tal forma queremos contrarrestar y hemos hecho varios estudios, por ejemplo, en Bahía, en Salinas, en Manta, donde hemos evaluado la sismo y tsunami resistencia de los edificios rasgacielos. En el caso de Bahía son 26 edificios, en el caso de Manta son 18 y en Salinas son 99 edificios que hemos evaluado y hemos entregado los resultados a las alcaldías para decir a la gente si pasa algo, que la gente, los pocos minutos que tiene, que aplica algo que llamamos la evacuación vertical, pero en edificios que van a recibir el sismo y el tsunami, porque no me sirve que entre a un edificio que va a colapsar o va a impactarse a través del tsunami, que también puede colapsar por este impacto, ¿no? Entonces, esto es que tratemos de hacer porque no hay tiempo. En el caso de Bahía, que es un mejor ejemplo, que tenemos la colina con la cruz encima, no hay tiempo de llegar desde la playa hacia la colina y subir porque el impacto de la ola es más rápida. Por lo tanto, la idea principal nuestra es utilizar lo que está allá y entrar y subir. Y tenía la suerte ahora en diciembre pasado de hablar con un fantástico y muy icónico alcalde que es en Bahía, que va a hacer una ordenanza que independiente, que nosotros hemos averiguado que solamente un edificio está mal de los 26, de los 25 que están bien, que entra la gente, pero la mayoría son privados y son cerrados. Es decir, la solución de escape está allá, pero no me dejan entrar. Entonces habrá una ordenanza que cuando pasa un tsunami, que abran las puertas, la gente entra, sube al tercer o cuarto piso y están a salvos. ¿De cuántos metros podría esperarse un tsunami en la costa ecuatoriana? Depende. Un tsunami de 1 metro puede matarte. Un tsunami de 15 metros no te mata si está direccionándose dentro de, vamos a decir, un río. Por ejemplo, cuando está encajonándose, embotellándose. Entonces, no hay una cosa así que puede decir tanto o tanto metro, porque depende también de la morfología submarina, cómo se embotella justamente y dónde se dirige un tsunami. No es algo que vemos en las muchas veces en las películas y también en los documentales, que es una ola que viene así. Muchas veces ni siquiera es la primera que hace el más grande impacto, es la segunda o tercera. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en promedio 7, 8, 9 metros, con eso podemos contar. Y eso es mucho. Sí, es mucho. Es bastante. Como ustedes pueden apreciar, amigos, Teófilos no es ecuatoriano. El nombre, el apellido, sus rasgos faciales, su acento lo delatan. ¿De dónde eres, Teófilos? Yo soy griego, 100% griego, nacido en Alemania, pero no soy alemán porque allá tenemos la ley de sangre, no del suelo. Nací en Alemania, crecí en Alemania, me fui al kinder alemán, a la escuela griega, al colegio alemán, universidad alemana y francesa, viajé en todo el mundo y al fin quedé aquí. ¿Cómo vienes a dar aquí a Ecuador? Yo vine aquí porque soy de las personas con una educación clásica, donde lealtad, honestidad, un poquito conservador, vale mucho. Y un amigo mío francés tenía problemas aquí con los suelos volcánicos en el páramo y con sus emails y sus visitas en Estrasburgo, y trabajaba en Mainz y en Estrasburgo al mismo tiempo, no podemos solucionar. Le dije, mira, no te preocupes, próximo año tengo un proyecto bilateral entre Alemania y Brasil, y de Brasil a Ecuador es a la esquina, voy a tomar un avión de visita aquí en el país. Y pasó que, así pasa muchas veces, conocí a mi ex esposa en el avión, al año nos casamos y me quedé aquí. Qué interesante. O sea que el amor te dejó acá. Amor, naturaleza y amor de personas, sí. Claro. Acá en Ecuador, Teófilos, tenemos una diversidad paisajística en fin, de especies animales, de especies vegetales. Es increíble. Esto es muy común que ocurra en suelos volcánicos, Sí. porque son muy fértiles, ¿no es cierto? Que existan todo este tipo de vegetación exuberante, en fin. Hay un sitio, y aquí quiero unir un poco la cuestión geológica con alguna información tal vez oficiosa que existe por ahí y también información oficial. Hay un sitio en el Ecuador que se llama la Cueva de los Tallos. Recientemente yo estuve leyendo un poco sobre ello y contrastando información de literaturas diversas sobre ese tema. Igual me quedó la confusión.
igual me quedé confundido. ¿Puede ser posible que aquello que vemos en las fotografías que es tan, entre comillas, digamos, perfecto, puede ser realizado por la naturaleza? Lo que está ahí de abajo, esas construcciones, esas puertas, la naturaleza puede hacer eso. Hay paredes lisas, Ujú. muy planas, y a la primera vista, para alguien que no es geólogo, va a decir que es obviamente obra del ser humano. Y hemos encontrado rasgos arqueológicos, es decir, sí hubo rituales y tal vez algo más que solamente rituales allá. No es que la gente vivía allá, al menos no por largo tiempo, pero sí puede andar allá sin grandes problemas cuando una vez entra, porque la entrada es bastante complicada. Am, la naturaleza puede hacer esto a través de fallas geológicas y a través de la irresistencia, es decir, que el agua puede formar ese tipo de cosas. Y cuando me fui allá, más que una vez, he visto todo esto. Al inicio, en las fotos sí aparece que es hecho para el ser humano, pero sumamente y absolutamente cierto que la naturaleza ha hecho todo esto. Porque también podemos compararlo con otros sitios donde pasan las mismas formas de desgaste y erosión en esos tipos de rocas. Por lo tanto, puedo dar mi nombre, mi reputación, que eso es totalmente natural. O sea, no hubo ni hay extraterrestres debajo de o dentro de la cueva de los tallos. No hay extra ni intraterrestres, como les llama también Ajá. allá. Hubo, como dije, al mínimo 3 diferentes culturas, así voy a llamarlo, en diferentes tiempos que estaban allá debido del material que se ha encontrado y que también nosotros hemos encontrado y de esto que se especula que se ha encontrado. Por lo tanto, podemos decir que por mucho tiempo, por centenares de años, la cueva se ha utilizado en diferentes tiempos, obviamente, de diferentes culturas. Podemos decir que allá pasaron cosas y ellos lo vieron también en forma diferente. Imagínate que andas por la Amazonía y todos sabemos cómo está la Amazonía y en algún momento en la parte subterránea encuentras rocas y paredes que son totalmente planas, prácticamente como así este cuarto. Eso es bastante inusual y por lo tanto empezaron la gente de creer que hay un poder más allá de que conocemos de la naturaleza que ha esculturado estas paredes y estos paisajes. Mm. Interesante, interesante. Si no conocen de qué estamos hablando, porque pueden estar mirándonos de cualquier país del mundo, busquen información, la Cueva de los Tallos, pero a la hora de leer o de ver cualquier video que vayan a ver, recuerden lo que acaba de decir Teófilo Stulkeridis, geólogo. Descarta la posibilidad de que existiesen intraterrestres o extraterrestres en la Cueva de los Tallos aquí en el Ecuador. Repito, yo quedé realmente confundido porque hay información de muchas perspectivas, de muchas opiniones al respecto. Teófilos, eres un defensor de la fabricación, de hecho impulsas la idea de la fabricación de obras de mitigación en el volcán Cotopaxi para evitar males mayores. ¿En qué consisten las obras de mitigación que estás defendiendo? Muy sencillo. Nosotros conocemos los recorridos de los flujos de lodo del Cotopaxi hacia los diferentes lados. Conocemos los volúmenes, conocemos la consistencia, conocemos las velocidades de todo esto material. Y por lo tanto, la idea principal es muy sencilla. No nos inventamos agua tibia. Esto pasa en varios países como Japón, Indonesia, en Filipinas, Nueva Zelanda y también en otros países, más que todo de ex Unión Soviética, donde hemos estudiado justamente este tipo de obras, cuales realmente están frenando este fenómeno y por lo tanto no entran en sitios donde recurren gente o infraestructura importante. En el caso del norte es muy sencillo. Tenemos ya el altiplano del Cotopaxi y tenemos en algún momento, para ellos que conocen bien a los recorridos que se van desde Boliche hacia el refugio, algún momento, cuando el volcán se vea con toda su majestuosidad, es que se va a la derecha hacia el refugio o se va a la izquierda hacia Tambopaxi. Justamente en este cruz, muy cerca, es donde entra el río Salto y un poquito más allá, un poquito más, en este caso al oriente, tenemos la entrada del río Pita. Aquí en este área
donde está el altiplano y atrás de mí el Cotopaxi, allá tenemos que hacer una barrera a través de unas obras escalonadas para que se disminuya también la velocidad de impacto potencial, porque tampoco es tan rápido allá, pero por si acaso, para que nos golpea de este tipo de ola de material, de escombros. Por lo tanto, podemos almacenar en el altiplano todo este material y por lo tanto no entra ni en el Salto ni en el Pita y tampoco mucho menos en el río Santa Clara. Y la gente del norte, todos que están allá en Sangolquí, en Selva Alegre, en San Rafael, más allá en Guayabamba, más allá en Esmeraldas, estarían a seguro. Todas las hidroeléctricas que tenemos en el río Guayabamba están aseguradas. Y esto no cuesta tanto, porque si no hacemos nada, los cálculos son que tendremos una pérdida económica de más de 36.000 millones de dólares y más de 100.000 muertos. Y nosotros que hacemos algo sencillo y lógico y tenemos la coyuntura que las máximas autoridades de esos nuevos gobiernos están totalmente en favor y estamos ahora implementando las ideas, hacemos prediseños y más allá estudios de prefactibilidad para que estas obras que yo estoy promoviendo casi como ningún otro se harán pronto realidad. La idea es preservar vida y cuidar nuestros bienes. Imágenes de destrucción que tenemos en nuestra mente de los que ocurrieron de los eventos casi 40 años atrás en Armero, en Colombia, por Lajares, que donde gente podía caminar para salvar su vida y no lo han hecho y perdieron 25.000 personas su vida. Esto no queremos tener más en nuestras mentes, que sea realmente todo esto del siglo pasado y que en este milenio aplicamos la ingeniería civil avanzada, inteligente y seria para justamente implementar esas obras. No hay otra solución. O vamos a vivir siempre con inseguridad y mucha gente que se quedó traumatizada, como dije anteriormente, y esto queremos evitar. Con las formas de ingeniería moderna hoy en día, podemos tapar la parte norte como la parte sur, no tanto la parte oriental, para justamente preservar lo que es construido de las últimas décadas y más de 100 años. Importante esto que planteas, Teófilos. Esperemos que hayan oídos receptores positivos a estos planteamientos, porque el objetivo, no puede haber objetivo mejor que ese: salvar la vida humana, salvarle las pertenencias a los seres humanos, infraestructura del Estado, infraestructura privada, lo que sea. Sí. Es imprescindible. Ahora, Teófilos, ¿crees que el latinoamericano, especialmente el ecuatoriano, tiene una cultura de vida del desastre natural? En cierta forma fatal, sí. Es un ser humano y como extranjero no quiero criticar a los ecuatorianos de forma mucho menos generalizada, no quiero que me linchen tampoco, pero aquí vivimos entre seres humanos súper tranquilos, que siempre pueden adaptarse. No creo que haya un país que se adapta más rápido que un ecuatoriano. Pasa un desastre, al día siguiente está viviendo con alegría y quiere hasta olvidar muy rápidamente lo que ha ocurrido. Eso se ve con muchos desastres. Lamentablemente hay también que aprender de esto. Por lo tanto, tenemos universidades serias como la mía, donde la gente se especializa justamente en esto para garantizar la alegría, que sea la sonrisa de cada ecuatoriano al diario a través de gente que se preocupa para ellos. Gente como médicos, gente como militares, policías o científicos como yo. Me pongo en la misma línea como ellos. Tratemos al diario de aprender algo más y difundir ese conocimiento justamente para preservar la alegría de todos los ecuatorianos. ¿Qué faltaría dentro de, digamos, el sistema, el entramado educativo, cultural, económico, político del Ecuador, para que la gente sea más consciente y tenga más noción del peligro en el que viven y cómo estar preparados para ellos? Mira, en este momento tenemos una crisis más que todo social, claro, debido de delincuencia que tenemos y todo que conlleva este tipo de movimientos ilegales. Y el presidente nuevo elegido trata de hacer lo más que pueda. Realmente da todo. No creo que haya otra solución de esto que está haciendo justamente él. Está en un buen camino. Y en la misma forma, él debería atacar esos problemas que tenemos a través de la naturaleza y de la educación, porque ya tenemos el problema. Creo yo personalmente, y así
doy este tipo de recomendación, que necesitamos desde el pre-kinder clases de gestión de riesgo, de preparación ciudadana, porque solamente cuando implementamos ese tipo de cultura, y eso se hace a través de la educación, podemos superar cualquier problema que está por delante. Creo en este caso que se ha hecho un buen paso hacia una secretaría a rango de ministerio, que es la Secretaría de Riesgos, pero no tienen muchos técnicos y científicos allá. Necesitamos de fortalecer esto a través del Estado y también involucrar los que conocemos esa problemática, que somos los académicos, hacia la Secretaría de Riesgos. A través del Estado pueden hacerse muchas cosas, pero creo que hay que hacer un paso más allá. Y es una cosa que también estoy promoviendo de más de una década, que es la creación de una UME. UME significa Unidad Militar de Emergencias. Mucha gente dice, lamentablemente lo dice así, que los militares la única cosa que hacen cada día, tal vez no tanto hoy en día, pero los días y semanas y meses y años atrás, es jugar vóley. ¿Qué más hace un militar aquí? No tenemos conflictos bélicos ni con Colombia, tampoco con Perú, tampoco con Costa Rica, que es nuestro otro vecino. Entonces, ¿qué hacen los militares? Sí hacen muchas cosas, pero pueden hacer algo más. Y esto algo más es para mí que la contingencia que tenemos no es suficiente. Yo creo más que todo que hay que cuadruplicar la tropa y que se especializan en combatir en cierta forma naturaleza. Es decir, que se implementa prevención y mitigación antes que pasen las cosas. Tenemos deslaves que matan a mucha gente. Tenemos carreteras que no son de la primera, que están aparentemente la primera visión y mirada la primera, pero en terreno no tan adecuado. Todo esto que es un edificio, que son la mayoría de los edificios del Ecuador, que no son sismo resistentes, creo en este caso un inteligente militar técnico, un ingeniero civil que es uniformado, puede ayudar para reforzar los edificios, los puentes, los túneles, las carreteras, las autopistas. Todo esto necesita de renovarse en el país. ¿Y quién más que alguien que quiere, porque tiene este sentido de dar su vida para proteger la vida de los demás? Lo hace no en forma de disparar, más de su inteligencia. Y a estos apunto yo. Estupendo. Esperemos que haya oídos receptivos, que entiendan de lo que estamos hablando, que entiendan de lo que Teófilos Tulkeridis está queriendo para el Ecuador. El Ecuador, lamentablemente, de por vida va a tener todos esos problemas. De por vida le va a tener terremotos, va a tener volcanes, va a tener deslaves, su geografía es así. No queda otra que estar preparados para ellos. Y todo parte, primero que todo, como bien hablábamos hace un instante, de la educación. Así es. Educar a la ciudadanía. Para tener mejores sociedades, debemos trabajar desde ya con los niños de hoy, para lograr mejores sociedades. Teófilos, ¿qué futuro, regresamos a donde iniciamos, qué futuro inmediato tenemos con el volcán Cotopaxi? ¿Puede ocurrir? ¿Puede haber una erupción sorpresiva en el volcán Cotopaxi? Sí, por supuesto. Puede pasar en 3 años, 5, 8, como dijo siempre. No sabemos desde ahora, pero cuando ocurre, como dije, con la primera, alguna gente va a entrar en pánico. Puede ser que se advierte, tal vez que no tanto. Puede ser realmente de sorpresa total, sin avisos de monitoreo, que en ninguna parte del mundo sirve así. Hay que decir la verdad, es decir, tampoco en Estados Unidos podrían predecir con exactitud alguna erupción volcánica. Por lo tanto, hay que saber que esto va a pasar, y cuando ocurre, que lo tomamos en forma tranquila y lo tomamos como una adición de nuestro turismo científico, no como una amenaza. Obviamente, hasta entonces espero que tenemos logros de mitigación y por lo tanto que sea solamente esto, el volcán Cotopaxi, un atractivo mayor para el turismo y ninguna amenaza para la vida y actividades sociales en el país. Teófilos, te agradezco infinitamente tu presencia en el video podcast, la 4ª entrega, y miren a qué persona hemos tenido aquí. Sin dudas, él no dudó ni un instante, apenas lo contacté para que me acompañara. Me dijo, con muchísimo gusto, ahí estamos, dime el día. La semana anterior no pudo porque tenía compromisos docentes, pero hoy sí estuvo con nosotros. Esperamos que toda esta información que ha ofrecido
hoy tan humildemente y tan generosamente a la ciudadanía, nuestro amigo Teófilo Stulkeridis, esperamos que sea valiosa para toda tu familia y que esto último, antes de hablar de la posibilidad de una nueva erupción del volcán Cotopaxi, esto último que Teófilos ha apuntado como algo fundamental, la educación. Pongamos en práctica las medidas de protección a partir de una educación consciente, porque el Ecuador es, me corrige si estoy equivocado, Teófilos, el Ecuador es un sitio en el que en cualquier momento puede ocurrir un desastre natural. Así es. En cualquier momento puede Sí. ocurrir. Ahorita, en este momento, puede ocurrir un terremoto. Puede ocurrir la erupción de un volcán, puede haber un deslave por una X razón, en fin, o un tsunami porque hubo un terremoto en no sé dónde. En fin, tenemos que estar preparados y no lamentarnos cuando llegue el momento. ¿Es así, Teófilo? Así exactamente. Y ahora, en esos días que tenemos el fenómeno del Niño, también otras cosas van a ocurrir y justamente alguna gente, tomando mis palabras, me han invitado por varias ocasiones para justamente conversatorios para autoridades, para alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, concejales, para que se transmita esa información. Estamos a buen camino. Creo que el pasado se queda en el pasado, todas las catástrofes, para que en el futuro no perdemos tanto como en el pasado. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Teófilos, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Te esperamos en cualquier otro momento. Esta es tu casa. Aquí, calvo y claro. Calvo y claro. Gracias. Con gusto. Hasta la próxima. Calvo y claro.